Esta pregunta sobre qué significa pensar la intentó responder Heidegger en un famoso seminario que me gustaría trabajar un poco el día de hoy. Una de las primeras cosas que dice Heidegger es que para poder pensar tenemos que entender qué se debe pensar. Es como que primero tenemos que tener una opinión sobre qué es lo importante, lo llama lo grave. Y Heidegger dice, lo más grave de todo es que todavía no estamos pensando. Buen punto de partida, ¿no? ¿Qué es lo más importante que está pasando ahora? La ausencia de pensamiento. Parece un poco recursivo, es decir, para poder pensar hay que saber pensar, porque para saber pensar hay que poder distinguir qué es lo importante, y lo importante es pensar. Entonces el pensar es lo más importante, la reflexión es lo más importante, y es el punto de partida de la filosofía. Porque si no pensamos, estamos siendo como agentes de otro pensamiento, del mundo, podríamos decir, ¿no? Es el bagaje cristiano o católico de Heidegger, en donde él utiliza la figura del mundo de la misma manera que es utilizada en los evangelios. Fíjense, dice, lo gravísimo es que todavía no pensamos. Aparentemente este proceso, exigiría más bien que el hombre comenzara a obrar sin demora, en vez de hablar en conferencias y congresos. O sea, ese es un palo para el academicismo. O sea, los filósofos académicos o profesionales les dice, digamos, a los profesionales de la filosofía, les dice, déjense de boludear y pónganse a pensar. Le dice, no, dejen de dar vueltas en conferencias y congresos y enfóquense en lo importante, ¿no? El mundo de la filosofía nos aleja del verdadero objetivo de la filosofía. Para el interés de hoy, nos dice, solo vale lo interesante. Es decir, Heidegger encuentra en el ámbito de la sociedad de su época que nos va a decir, tal vez el hombre actuó de más y pensó de menos. Este pensar, este hacer sin pensar, sería como lo típico de este mundo de cierta frivolidad o cierto hábito o cierta tradición. Y dice, para el interés de hoy, y esto me parece interesante en función de, para pensarlo hoy en serio, o sea, hoy, 2024, para el interés de hoy solo vale lo interesante, que es aquello que permite ser indiferente un instante después para ser suplantado por otra cosa que nos toca tan poco de cerca como la anterior. Acá creo que está estableciendo una crítica que es muy válida para hoy en día, de esta idea de la habladuría o del mundo de la frivolidad de las redes, en donde lo que va pasando es que se van sucediendo una tendencia atrás de otra, una moda atrás de otra, y con toda la parafernalia. Es decir, hoy lo que consumimos es lo que sale hoy, lo que es cool hoy, que esto muchas veces va a tener que tener en cuenta, digamos, responde generalmente a buenas campañas de marketing que dependen o del ingenio o del dinero, ¿no? Con mucho dinero se puede hacer buen marketing, pero bueno, con ingenio se puede hacer aún mejor marketing. Y entonces el marketing en la mayoría de los casos, o en algunos casos, no en todos, quizás podríamos ser justos y decir que el marketing ideal es de un producto que realmente es bueno, pero digamos que el marketing, digamos, el que hace el marketing de una marca generalmente no se va a cuestionar, por ahí lo hace en términos básicos, pero no va a cuestionar tanto la marca, sino que va a tratar de comunicar y de bueno, convencer a todos de que ese producto es bueno para que lo consuman. Lo mismo cuando son contenidos de entretenimiento, que es lo que se consume hoy en día, ya sea como forma casi documental o de transmisión directa, como puede ser YouTube, o en la ficción, como puede ser, siempre hablo de Netflix, como lo digo como un genérico, ¿no? Sería como la comida rápida, con lo que sería McDonald's de la comida rápida, Netflix sería del cine o de la televisión, una síntesis entre ambas cosas. Y en Netflix, por ejemplo, ahora que estoy hablando, se está hablando mucho de una película que es La Sociedad de la Nieve,
que claramente están poniendo mucho marketing. No la vi, pero está saliendo en todos lados noticias que tienen que ver con eso. Hay como un marketing ingenioso y muy presente, muy omnipresente, diría yo, para esa película. Bueno, claramente necesitan recuperar el dinero que utilizaron para crearlo, entonces dedican mucho dinero al marketing, que es la forma más segura de conseguir recuperar eso, ¿no? Pero la verdad es que uno ve la serie que está de moda hoy y la olvida mañana. Probablemente con el tiempo van a ir decantando y va a haber algunas series que van a quedar en la historia. Y algunas que por ahí a los 10 años quedaron un 10% de las series como buenas, o un 1% de las series como realmente buenas. Y 100 años después va a quedar una por ahí. O por ahí quedan 2 realmente buenas. Por ejemplo, yo podría decir que ya tenemos suficiente distancia en el tiempo como para decir que Seinfeld es una obra que va a quedar en la historia. Y otras por ahí no. Diría, Friends no va a quedar en la historia. Perdón si alguien ofende esto. Es una opinión nomás. Creo que se va a seguir estudiando Seinfeld. En el futuro la gente va a estar interesada en eso. O en Los Simpsons, podríamos decir. Aunque sea por lo menos las primeras temporadas. ¿Sí? Va a haber alguien en el año 3000 que estudie Los Simpsons y que haga un doctorado sobre Los Simpsons, sin lugar a dudas. Miles de personas van a hacer eso. Seguramente ya lo estén haciendo. Entonces, pero básicamente la moda de hoy es pasajera. A la vez, otra cosa que nos va a decir, o sea, esto me parece interesante porque se ve muy claro por la velocidad a la que van pasando las tendencias, porque YouTube se nutre de esas tendencias. Entonces ya hay como cada 2 años uno puede ver una tendencia clara en el tipo de videos. Por ejemplo, hoy es MrBeast. Es como la quinta esencia del youtuber, ¿no? Y podemos decir, MrBeast es una especie de genio del algoritmo de YouTube. Alguien que entiende muy bien y que está obsesionado con dominar, como producir el mayor éxito dentro de esta plataforma. Lo logró, básicamente, ¿no? Pero a través de investigación, podríamos decir científica, por ahí queda muy grande la palabra científica, pero sí hay que decirlo. En ese aspecto es genial el tipo. Científica. Tiene una investigación sobre... Él experimenta constantemente y bueno, son experimentos exitosos. Eso puede ser malo también. Nosotros podríamos, pero no me quiero adelantar, reflexionar sería ir más allá de MrBeast, ¿no? Digamos, MrBeast es alguien que, de alguna manera, podemos decir que reflexionó. Ahora, no me estoy adelantando. Dice, no, bueno, el hombre histórico, vamos a seguir con otra, ¿no? El hombre histórico ha pensado en todo tiempo de alguna manera. Pensó y registró lo que pensaba. Pensó para registrar, muchas veces. Sin perjuicio de ello, el hombre no es capaz de pensar propiamente mientras siga sustrayéndose a lo que ha de ser pensado. Fíjense cómo lo que dice Heidegger acá no es tan difícil de entender, creo yo. Nos dice el hombre histórico pensó. Es decir, en el pasado tenemos un montón de pensadores, claramente pensaron. Tenemos a Descartes, por ejemplo, claramente Descartes pensó. Tenemos a Santo Tomás, claramente Santo Tomás pensó. Pero hoy no pensamos, ¿por qué? A la distancia, el hombre piensa, Descartes pensó. Pero en presente, si yo repito lo que dijo Descartes, no estoy pensando. Eso es lo que está diciendo Heidegger. El hombre histórico piensa, pero nosotros, mientras permanezcamos, dice, no es capaz de pensar propiamente mientras siga sustrayéndose a lo que ha de ser pensado. Es decir, si yo voy a una clase de filosofía y el profesor me dice, vos tenés que pensar de esta manera, y me vende un sistema de pensamiento X, si es bajada de línea, digamos, su clase, entonces yo no estoy pensando, dice Heidegger. Yo solo pienso cuando... No pienso al asumir como real o verdadero lo que me dijo o lo que pensó un filósofo anterior. Yo pienso
cuando hago lo mismo que hicieron ellos. Pero lo que hicieron ellos no fue apropiarse de las ideas de otro y solo repetirlas. Salvo por ahí en algunos casos, ¿no? Pero en ese caso podríamos decir que son divulgadores. O en algunos casos son pensadores disfrazados de divulgadores. Como puede ser el caso de Proclo, por decir a alguien, ¿no? Grandes pensadores que se disfrazaron de divulgadores. Deleuze mismo a veces cumple con tiene ese rasgo, digamos, ¿no? Cuando en el pliegue supuestamente escribió un libro sobre Leibniz, nadie duda, no, nadie puede dudar que esté Deleuze detrás de eso. Por eso se habla del Leibniz de Deleuze. Por más que uno pueda decir, no, en realidad Deleuze está dando una clase sobre Leibniz y nos muestra que Leibniz dice eso. Pero hay algo, un diagrama en su cabeza que se forma y que dirige su acto de pensamiento más allá de la lectura. Pone en crisis la lectura de los clásicos, digamos. Eso es lo que está diciendo Heidegger, creo yo. Aprender significa ajustar nuestro obrar y no obrar a lo que se nos atribuye en cada caso como esencial. Básicamente, yo voy a pensar cuando ante cada situación, por más que pueda utilizar el pensamiento de otros para enfocarme a un problema, solo voy a estar pensando si llego al fondo de la cuestión, si pongo en crisis lo que está dicho y digo algo nuevo, o incluso habiéndolo puesto en crisis puedo como recuperar algo de lo anterior. Entonces cada vez, en cada momento, ajusto mi obrar a lo que creo que es esencial. Hago lo que creo correspondiente. Entonces, hacer el bien no es cuestión de cumplir normas, o en todo caso, la norma que hay que cumplir atañe a la creación de normas. Nosotros mismos tenemos que en nuestro obrar determinar la norma por nuestra propia cuenta y entonces ahí obrar o no obrar. Creo que acá se establece como una distinción que podría ser la distinción entre la moral y la ética. En términos nietzscheanos, la moral sería eso que nos obliga a actuar de cierta manera sin pensar. La moral es tener una moral, o actuamos moralmente cuando actuamos sin pensar, cuando no determinamos si lo que vamos a hacer está bien o mal, sino que simplemente lo asumimos de acuerdo a una norma preestablecida, tradicional. Mientras que la ética atañe al preguntarse por esa norma y de alguna manera crearla o ser co-creador de esa norma. Entonces, acá dice, hay una correspondencia entre el obrar y lo esencial. Entonces, recuerden que es bastante redundante, da bastantes vueltas Heidegger, pero lo que está tratando de decir es, tenemos que pensar qué es lo esencial. Y lo esencial es pensar. Es como recursivo en ese sentido. Básicamente es definir el pensar como un actuar evaluando constantemente y no evaluando según como el libro de nuestro maestro, sino aprovechar al maestro para aprender la manera en que ese maestro llegó a la norma y no solo obrar según las normas del maestro. Yo creo que eso es el primer punto de partida un punto de partida como muy básico, pero que me parecía interesante tratar hoy porque, vengo del video anterior que era qué es la filosofía, digamos, qué es un concepto, que es el primer capítulo de qué es la filosofía, y creo yo que Deleuze tiene un vínculo más cercano de lo que creemos con Heidegger, o eso me pasa cada vez que leo a Heidegger, encuentro similitudes con cosas que dice Deleuze. Obviamente Deleuze se va a diferenciar y va a buscar diferenciarse, pero es interesante también para entenderlos porque son dos autores muy difíciles. Entenderlos desde su intersección está bueno porque nos va a ayudar. Lo que es oscuro en uno es más claro en el otro, creo yo, a veces. Por ejemplo, yo entiendo que Deleuze utiliza esta idea del pensar, de qué es el pensar y la necesidad del pensar, cuando él, en el libro sobre estética, principalmente en toda su búsqueda sobre problemas de estética que se da
después de sus clases de Spinoza y principalmente en las clases sobre Francis Bacon, que después se continúan en las clases sobre cine, pero principalmente en las clases sobre Francis Bacon, sobre la estética y el concepto de diagrama. Deleuze propone una idea sobre la obra artística, en donde para mí hay un paralelismo, donde lo que para Deleuze significa crear una obra de arte, hacer arte, para Heidegger es el pensar. Es decir, para hacer una obra de arte no podemos repetir lo que hizo otro artista. Pero los artistas hicieron obra, es decir, pongámosle, Picasso hizo obra. Su obra, pongámosle, el Guernica es una obra maestra. No me animo a decir eso. No me importa que si alguien está en desacuerdo me lo puede decir. No creo que haya mucha gente en desacuerdo. Podemos decir, el Guernica es una obra maestra. Una obra de arte, obra maestra. Si yo repinto el Guernica o utilizo las ideas que desarrolló Picasso cuando hizo el Guernica, yo no estoy, probablemente, a menos que agregue otras cosas, no voy a hacer una obra maestra, porque hay algo del modelo, de la creación de un modelo, y no la mera repetición de un modelo. Vamos a algo más clásico, la Capilla Sixtina. No hay un modelo anterior que pueda decirse, se inspiró en este modelo. En algunos casos hay autores importantísimos que se inspiran en modelos. Por ejemplo, Shakespeare se inspira en modelos de comedia griega, pongámosle, ¿no? Pero en el caso de Miguel Ángel, es muy original la Capilla Sixtina. Entonces, ¿qué es lo que, digamos, esa originalidad, lo que diferencia en la forma de composición, en el detalle, la textura, las decisiones, el uso de lo simbólico, como alegorías complejas, cosas que tienden hacia cierto barroquismo, digamos, si lo comparamos con autores de poquito anteriores, más o menos de la misma época. Yo puedo tomar como fuente de inspiración o tener una idea eureka gracias a que investigo a Miguel Ángel, pero la verdad es que todos los autores que después vinieron y que imitaron a Miguel Ángel podrían tener la misma capacidad, el mismo talento para la ilustración que tenía Miguel Ángel, pero lo más probable es que por esa vía no van a llegar a una obra maestra, sino que en cierto sentido las obras que se vuelven significativas, o generalmente las que valoramos más, son las que propusieron algo nuevo. Es decir, en términos deleuzianos, los autores se las enfrentan con los clichés. Cuando aparece algo muy novedoso en el ámbito artístico, todos lo empiezan a imitar. Empieza a aparecer como un estilo. El estilo es el reflejo de cómo se va agarrando la sociedad artística de los grandes éxitos que van apareciendo. Entonces el estilo se va forjando porque se empieza a pintar de cierta manera, porque cierto pintor nos abrió la puerta a una técnica que después otros por ahí van a querer imitar o refinar. Algunos otros harán tratando de hacer lo contrario para diferenciarse. Esa diferenciación, digamos, esa diferencia, para usar una palabra clave, es lo que entiende Deleuze como lo que más debe valorarse de una obra. Entonces, el objetivo del artista para Deleuze es meterse en la catástrofe, dice él, enfrentarse a los clichés y cómo descubrir algo, proponer, crear algo. Y crear es casi siempre una forma de evitar el cliché, una reacción al cliché o algo que no es un cliché, digamos. Entonces, pero para Deleuze dice, todo el mundo está lleno de pelotudeces y de lo que se trata es de no hacer una pelotudez. Lo dice casi en esos términos, no me acuerdo la cita, pero dice algo muy parecido a eso. Entonces, creo yo que ahí hay un punto de parecido con Heidegger, y entonces me pareció interesante para hacer un video sobre eso. Bueno, no sé qué más decirles, así que termino el video.